este momento le damos la bienvenida a quienes se incorporan a partir de las 8 de la mañana en Telefórmula, en toda la República Mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros de hace una hora. Con mucho gusto a través de la cadena de Radio Fórmula. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de este martes 21 de diciembre, este 2021. Sofía Enríquez, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenos 8 días. de la mañana, son las 8 de la mañana. Segundos. Qué mañana tan larga. ¿Sí? Mañana tan larga. ¿Cuándo empezó tu mañana? ¿Sabes qué es lo malo de empezar la posada? 12 de la noche, ya de hoy. Y a las 8 de la... Pues sí, tienes razón, pues pueden ser ya a la tarde, ¿qué? Es que cuando uno se levanta a las 5 de la mañana, ya 3 horas después ya es como bastante dicen por ahí, tarde. pues ya son las 12 en algún lugar, pues salud. Ya son tardes, ya pasa de mediodía en algún lugar del mundo. Pues saludcita, ¿no? Okay. Buen día para todos. Buen día para todos. ¿Cómo ves, Deyanira? Buenos días. Pues no sé, digo, a lo mejor Sofía está en otro uso horario. Su vida es más atractiva que la nuestra, sin duda. Parece, sí, sin duda definitivamente sí. Bueno, venga la información. Buenos días, vamos con la información. Se han identificado 23 muestras de Omicron en México, todos ellos con síntomas leves y ninguno requirió hospitalización por cuestiones de salud. El primer caso se hospitalizó de manera voluntaria y no contagió a ninguno de sus contactos y ya está sano, aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijo que el 70% de los casos de Omicron detectados en el país no contaban con esquema de vacunación. De acuerdo con el portal de noticias de Breaker News, está previsto que el general Eduardo León Trawitz solicite libertad bajo fianza mañana en audiencia ante la Corte Suprema de British Columbia en Canadá. De acuerdo con este medio, un portavoz del Departamento de Justicia de Canadá citó razones de seguridad para no decir dónde está detenido el general. Si el INE no quiere hacer la consulta de revocación de mandato, la ciudadanía podría organizarse para hacerla, pero hay que esperar a que el Tribunal Electoral y la Corte resuelvan. Yo creo que sí se va a llevar a cabo, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que lo que hizo el INE son tácticas dilatorias poco serias. Hoy vamos a presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del acuerdo que aprobaron 6 consejeros con el falso argumento de no contar con presupuesto, aseguró por la mañana Mario Rafael Yergo, diputado federal y representante de Morena ante el Consejo General del INE. En el acuerdo de unidad entre Tere Jiménez y Toño Martín del Campo, ganaron todos, ganó el PAN y va a ganar Aguascalientes, aseguró por la mañana Santiago Krill, presidente de la Comisión Política del PAN y diputado federal. Dijo que fue un convenio complejo y platicaron varios días para llegar a un acuerdo entre los liderazgos de ambos equipos. Sobre la decisión del INE de aplazar algunas actividades de la revocación de mandato, el diputado Santiago Krill dijo que la Cámara de Diputados violó los derechos políticos de la ciudadanía al no otorgar recursos para la realización de la consulta. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 76 centavos. ¿Qué más, Sofía? Ayer, Manuel, el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, publicó una serie de tweets respecto a Omicron. Dice el presidente: amigos, los casos de Omicron están aumentando en los Estados Unidos. Quiero darles a todos una idea de dónde estamos y lo que sabemos. Son varios tweets. Los más importantes, el primero dice: sabemos que las vacunas están funcionando. Sí está potenciado con Pfizer o Moderna. Tiene un alto grado de protección contra enfermedades graves con Omicron. Y dice el presidente Joe Biden: si usted es un adulto que elige no vacunarse, enfrentará un invierno extremadamente difícil para su familia y su comunidad. Dice también que los casos están aumentando incluso entre los vacunados. Dice: si está vacunado y está reforzado, es posible que aún tenga un caso importante, pero los médicos dicen que es probable que no tenga síntomas o que presente síntomas leves. Esto, pues ayer informan los CDCs en Estados Unidos que el 70% de los casos en Estados Unidos son de Omicron. Es correcto. Bueno, vamos a pausa. Seguimos con este tema, lo del corte. Volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8 de la mañana con 10 minutos. ¿Algo que reportar, Sofía?
Pues no, habló el presidente nuevamente de esto que manejó en la Organización de Naciones Unidas. Es ahora un plan para que empresas asiáticas pongan fábricas en México. Esto para evitar lo que ha dicho el presidente del monopolio o el dominio de China. Pero el tema principal es que pues aquí se fabriquen los chips, aquí se fabriquen los electrodomésticos y no tengamos que estar esperando, dice el presidente. Y insistió con este tema de que no es posible que una sola economía domine, porque esto nos puede llevar a después algunas otras consecuencias, incluso con el uso de la fuerza, todo esto que ya había dicho. Le preguntan también al doctor López-Gatell con esto que llamaba ayer la OMS a cancelar fiestas, a cancelar eventos, y el doctor López-Gatell dice, pues como siempre, entre mucho choro, entre mucha palabrería, que la variante Omicron pues depende de dónde está, cómo interactúa con la gente, cómo reacciona la población, y dice, pues más o menos, dice que el llamado de la OMS era para la región de Europa, porque ahí es una región muy amplia, que necesitan controlar el virus rápidamente, por eso hacen este llamado al confinamiento, pero pues nada más que choro. Digamos que en términos generales hasta podría tener un poco de razón el señor López-Gatell en esta ocasión. Roberto Gil, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Manuel. No, hasta le podríamos dar un poco de razón, porque efectivamente hay cierta histeria, diría histeria en algunos países europeos, precisamente porque ellos decidieron adelantar y muchos de ellos quitarse el cubrebocas, muchos de ellos el cubrebocas, y entrar hace cosa de un mes nuevamente este tema de no solamente somos cubrebocas y además pruebas para entrar a restaurantes. Ya vimos la crisis que hay en Nueva York, ¿no? Que desde el sábado nos tocaba informar que para entrar a un restaurante hay que tener una prueba así, en caliente, una prueba negativa en caliente y hasta cubrebocas adentro de los restaurantes. Puedes tener razón, pero el problema que siempre le falla al señor Gatell, como a toda esta administración, es la previsión. No está mal prever. Más contagioso, pero menos letal. Menos letal. Es por lo menos el parámetro de comportamiento de esta nueva vertiente del virus. Y creo que lo que está pasando, querido Manuel, es que los países están adaptando sus políticas para esta nueva vertiente. Ahora, lo que le ha faltado a nuestro país es una política, una estrategia para poder contener el virus. Y yo creo que ahí es donde estamos permanentemente atorados. Sí. Ciro y tú lo han reportado cada mañana. No vacunas para los menores de edad. De repente, vacuna para los menores de edad. Los datos, no el cubrebocas, no las segundas dosis, no la vacuna, no la tercera dosis a los adultos mayores. Yo creo que lo que está pasando en este país es que nuestros responsables de la sanidad no le están entendiendo o no están leyendo bien los datos. Y por eso van un poco como al tanteo, Manuel. Yo creo que es lo que está pasando con la gestión de la epidemia y ahora pues nos agarra por sorpresa. Nos agarra por sorpresa cuando el país y el mundo está en una ruta de recuperación económica y ahí es donde empezamos a tener, digamos, dificultades. Fíjate, Europa vuelve a cerrar. O hay una presión para cerrar, para volver a regresar a los confinamientos. Cuando empieza la recuperación económica, cuando empieza a salir la gente, nosotros estamos un poco más atrás. Y creo, Manuel, que el gobierno, el responsable de la salubridad general, no le está entendiendo bien a lo que está pasando ahorita. Pero bueno, ahí viene la nueva cepa, ¿no? Bueno, oye, Roberto, el tema de la revocación de mandato es un tema, porque además lo leo, lo escucho, es un tema al que le hemos puesto demasiada importancia y no la tiene, a esta discusión donde el presidente nos lleva una vez más a su esquina. Creo que habría elementos para discutirlo, pero te lo pregunto tú como observador, como analista, sobre todo además con la experiencia legislativa, representante del PAN en su momento ante el INE, con toda esta ruta recorrida, le estamos poniendo demasiada atención a un tema que no lo tiene. No, yo creo que habría la tentación de pensar que es un falso debate. Correcto. No habían llegado a las firmas, no los requisitos o el requisito fundamental, que es recuperar
o recabar un porcentaje de firmas en una distribución estatal, 17 estados, el 3%, famoso. Pareciera que no era un tema fácil de lograr. Pero, Manuel, yo creo que el INE, o una mayoría del INE, está planteando una discusión muy importante. ¿Qué pasa si para una función constitucional, para una responsabilidad legal, no hay presupuesto? Yo creo que se está anticipando el INE para una discusión que creo que puede darse. ¿Qué pasa si en el 2024, o a estas alturas de la elección presidencial, de repente la Cámara de Diputados arbitrariamente decide no darle presupuesto a el INE para la capacitación, para renovar las credenciales del lector, para el papel, la boleta, que tiene un papel de seguridad o un papel que es especial, para... Que no lo hace cualquiera. Que no lo hace cualquiera, para los paquetes electorales, para el marcaje que le hacen a la credencial del lector. ¿Qué pasa si de repente una mayoría en la Cámara de Diputados no le da las condiciones económicas, presupuestales, para realizar una función que es primordial? Yo creo que ese es el debate de fondo. No sabemos si van a juntar las firmas para la revocación de mandato. No sabemos si van a tener el 3% distribuido en 17 estados del país. Pero lo que sí sabemos es que la Cámara de Diputados determinó no darle presupuesto al INE. Traslademos esta discusión a la elección presidencial, Manuel. Y yo creo que hace bien una mayoría de plantear la discusión desde ahora. Plantearla, ¿por qué? Porque no sabemos quién tiene que resolver eso. No está claro si el INE tiene capacidad de ir a la Corte para defender su presupuesto. No sabemos si es el Tribunal Electoral. No sabemos si es una gestión que puedan hacer los senadores o la Cámara de Diputados. Hay un problema de definición constitucional que no lo habíamos visto nunca. Porque en la normalidad, el INE, órgano autónomo, mandaba su presupuesto a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda integraba el presupuesto de los órganos autónomos y lo mandaban a la Cámara de Diputados. Nunca habíamos visto un recorte de ese tamaño y mucho menos habíamos visto que el Congreso le otorgara o le asignara una responsabilidad sin darle presupuesto al INE, sin darle presupuesto al órgano. Desde el punto de vista de la función, no puede haber una responsabilidad pública sin presupuesto, para decirlo pronto. Es como si dijeran ahorita, vamos a hacer una carretera de un lugar A a B, pero sin dinero. La función del revocatorio o de la revocación de mandato es una función que necesita presupuesto. ¿Cuántas casillas? Pues las que sean necesarias para que tenga certidumbre o certeza ese ejercicio democrático. Yo creo que lo que está haciendo el INE, o una mayoría, es plantear una discusión muy compleja, verdaderamente importante. ¿Se puede dejar sin dinero, una función de ese tamaño, organizar una elección? ¿O se puede simplemente convocar a un proceso plebiscitario? Barato. No, barato, o sea, lo que nos está diciendo Roberto Gil es, ojo, porque a lo mejor lo que está planteando el INE es, quizás estamos viendo un escenario que en el 24 nos obligará a hacer una elección económica, una elección chiquita. Probablemente lo que está pasando en el INE es que estén generando la discusión, me parece verdaderamente importante. ¿Puede haber una elección presidencial sin los recursos suficientes? El planteamiento que está haciendo Roberto Gil en esta mañana aquí en la mesa se pone interesante. La idea al inicio es, estamos exagerando la discusión que tiene que ver con la revocación de mandato. El presidente, decía yo hace un rato, creo que está elaborando escenarios. Desde vamos a ver si toma tiempo o va a tomar tiempo, vamos a ver qué pasa. No necesariamente es mala noticia, no lo dijo ayer así, pero bueno, no es necesariamente mala noticia. Sin descalificar al INE ayer, ¿no? En definitiva, como lo hizo días anteriores, no está planteando una reforma al INE. Ya lo decía Ricardo Monreal ayer en sus micrófonos, ni siquiera da tiempo pensar en eso. Hoy el presidente dice, bueno, pues hace mal el INE.
Vamos a esperar los tiempos. Ojo, el presidente dice esperar los tiempos, ya sea de la Corte o del Tribunal Electoral de la Federación. Nos decía hace rato el diputado Rafael Yergo, representante de Morena ante el INE, que hoy a mediodía interponen este recurso. Está bien que interpongan el recurso sobre lo que hizo el INE el viernes y determine, suponemos, el trife, ¿no? Pero dice Roberto Gil, esto puede ser algo más allá, que lo que se esté elaborando es la idea de que quizá para el 24 al INE se le dé menos recursos de lo que esté pidiendo para organizar una elección. Yo he dicho, de las que nos tiene acostumbrados, elecciones limpias de primer nivel, para forzar a hacer pues una cochinada. O lo que se está previniendo desde el INE es que no sea una discusión de la certeza jurídica o la certidumbre de las elecciones, si hay recursos o no. ¿Por qué? Mira, Manuel, lo que pasa es que por lo menos ahorita no hay una vía, para discutir cuántos recursos necesita el INE para organizar un proceso constitucional, ya sea una elección intermedia o presidencial o un revocatorio. De repente decimos, bueno, vamos al Tribunal Electoral. Pues el Tribunal Electoral no tiene capacidad, por lo menos en papel, para decirle a la Secretaría de Hacienda, dale 1, 2 o 1,000 millones de pesos al INE. Ellos no pueden decir si lo que hicieron el viernes fue correcto o no fue correcto dentro de sus funciones. Su función no es resolver asignaciones presupuestales. Por otro lado, desde el punto de vista del papel, pues no está clara la vía que tiene el INE para defender su autonomía presupuestal ante la Corte. Yo creo que la discusión está bien planteada y está a tiempo planteada, Manuel. Imaginemos que el día de mañana, la elección del 2024, en noviembre del 2023, cuando empecemos o en septiembre de 2023, cuando empieza el proceso electoral, cuando hay que empezar a formar los capacitadores, a aprobar las coaliciones, cuando hay que cerrar el padrón electoral, de repente una mayoría en la Cámara de Diputados decida cerrar el presupuesto. ¿Ante quién va a ir el órgano constitucional autónomo que garantiza la certeza, la imparcialidad y la objetividad de las elecciones? ¿Ante quién va a ir a discutir su presupuesto? Yo creo que es oportuna la discusión y creo que vale la pena esta discusión. No es un falso debate, Manuel. No pareciera como que podemos prescindir un poco de esta discusión. No pasa nada si de las 260,000 casillas que se podían instalar en el revocatorio podemos poner 10,000. No es una cosa menor. ¿Por qué? Porque el INE tiene asignadas funciones de democracia, tiene asignadas responsabilidades para ejercer nuestros derechos. Hay un texto, creo que muy claro, de este lunes, el de Jesús Silva Gerso. Los derechos cuestan. Cuando convocamos a los derechos, cuando ejercemos nuestro derecho, hay, para votar o para revocar a alguien, tenemos pues un órgano que nos va a garantizar que ese derecho está bien ejercido, que cuentan los votos y que cuentan nuestros votos. Y yo creo, Manuel, que la discusión tiene que darse a plenitud. No es, yo escuché la intervención del representante de Morena hace unos minutos en este espacio, y no es un asunto judicial. No es un asunto que tenga que resolver el Tribunal Electoral o que tiene que resolver la Corte. Es un tema esencialmente político, de responsabilidad política. Tú no puedes hacer una carretera, Manuel, permíteme insistir en eso, si no le pones recursos. Tú no puedes hacer el Tren Maya si no le pones recursos. Tú no puedes hacer un aeropuerto si no le pones recursos. La democracia es eso, procedimientos para poder pacificarnos a través de métodos en los cuales, pues, en una papeleta representamos lo que creemos, le damos una significación a lo que creemos o a lo que pensamos. Eso que pasa el día de la elección, poner una boleta, tiene enorme significado. ¿Por qué? Porque recreamos el poder. En una lógica democrática, los ciudadanos nos delegamos el poder a una serie de representantes y quien decide quiénes son esos representantes
es un órgano electoral imparcial, objetivo, que cierto, que cuenta los votos, para no pelearnos entre nosotros, para no llegar a la violencia política. Decidimos poner en manos de un árbitro, quienes nos van a representar. No es una cosa menor, es más importante incluso que cualquier función pública. Yo creo que ahí es donde tenemos que centrar la discusión, Manuel, y lo más importante, asumir que nuestro derecho, nuestras libertades políticas pasan porque tengamos instituciones sólidas, un Instituto Nacional Electoral sólido, un Tribunal Electoral sólido, y no poner en tensión al Tribunal Electoral, porque ahora resulta que el Tribunal Electoral va a determinar cuánto cuesta una elección. Eso no es correcto, ni tampoco tenemos que someter a la Corte a la decisión de asignar presupuestalmente recursos. Pero perdón, Roberto, esos son los caminos, porque me quedo pensando detenidamente lo que dices, tiene toda la lógica, es una discusión política. El presidente tendría que decir, instruye a esa Secretaría de Hacienda para dar estos recursos al INE. Eso no va a pasar nunca, eso ya nos queda claro, ese camino se cierra. Me inquieta un poco, y yo lo he manifestado, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también fue objeto de un recorte presupuestal conforme pidió dinero para el 2022. Me llama mucho la atención que la Corte no protestó. Entonces, aquí sí, tú como abogado sabes con qué cara sale un grupo de abogados pues muy importantes, como son los ministros, ahora decir, yo no lo protesto porque pues a lo mejor no me convenía protestar, pero sí te protesto lo del INE. Me genera duda si a la mera hora van a decir, sí, tienes razón, tú dices, no, tendría que ser la Corte. Si no es el TRIFE quien va a decir, señores, conduzcan esto con lógica, con calidad, etcétera, los procesos cuestan, pues entonces va a pasar lo que tú dijiste en algún momento. Ahora corrígeme. En los primeros meses de esta administración tú decías, el gobierno de López Obrador lo que hace con los organismos es o los interviene, o los desaparece, o los coloniza. Más o menos decías tú eso. Hoy los debilita. Y creo que el INE lo intenta debilitar de esta manera, ya que no lo ha podido destruir ni cambiar. Una manera de captura o de colonización es el recorte presupuestal. Y en esta ponderación de bienes, a ver, cuando los recursos públicos son como una sábana, Manuel. Cuando tú estás en la responsabilidad en la Cámara de Diputados de asignar recursos, tú decides dónde pones la sábana. Lo pones en atender un programa social, sí, un tema o médico, lo pones para lo que conocemos como las instituciones de la autonomía o de la imparcialidad. Durante los últimos 20 años se han respetado las instituciones de la autonomía, de la imparcialidad. El INE ciertamente ha tenido recortes, un poco, que es el debate entre la Cámara de Diputados y las autonomías, pero se le había respetado su presupuesto. El INAI, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Había una lógica de respetar, porque también había una responsabilidad de mi presupuesto, pensando en órganos autónomos, está asociado a la función que voy a hacer, a las actividades que voy a desempeñar. Pero había ese diálogo entre la Cámara de Diputados que asigna el presupuesto y los órganos autónomos. Cuando los recortes arbitrarios, a pesar de que el Congreso le asigna una responsabilidad al INE, le asigna una responsabilidad de un revocatorio, nada más y nada menos que determinar si el presidente sigue o no sigue en su función. Y de repente le dice, pues te voy a castigar con los recursos. Quitándote recursos. Déjanos brincar el corte, Roberto, y cerramos la plática. No, estamos aquí por la mañana, volvemos. 8:40 por la mañana, esta es la información. Se han identificado 23 muestras de Omicron en México, todos ellos con síntomas leves y ninguno requirió hospitalización por cuestiones de salud. El primer caso se hospitalizó de manera voluntaria y no contagió a ninguno de sus contactos y ya está sano. Aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijo que el 70% de los casos de Omicron detectados en el país no contaban con esquema de vacunación.
De acuerdo con el portal de noticias de Breaker News, está previsto que el general Eduardo León Trawitz solicite libertad bajo fianza mañana en audiencia ante la Corte Suprema de British Columbia en Canadá. De acuerdo con este medio, un portavoz del Departamento de Justicia de Canadá citó razones de seguridad para no decir dónde está detenido el general. León Trawitz ocupó el cargo de subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex en el periodo de Peña Nieto. Si el INE no quiere hacer la consulta de revocación de mandato, la ciudadanía podría organizarse para hacerla, pero hay que esperar a que el Tribunal Electoral y la Corte resuelvan. Yo creo que sí se va a llevar a cabo, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que lo que hizo el INE son tácticas dilatorias poco serias. Hoy vamos a presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del acuerdo que aprobaron 6 consejeros con el falso argumento de no contar con presupuesto, aseguró por la mañana Mario Rafael Yergo, diputado federal y representante de Morena ante el Consejo General del INE. En el acuerdo de unidad entre Tere Jiménez y Toño Martín del Campo ganaron todos, ganó el PAN y va a ganar Aguascalientes, aseguró por la mañana Santiago Krill, presidente de la Comisión Política del PAN y diputado federal. Dijo que fue un convenio complejo y platicaron varios días para llegar a un acuerdo entre los liderazgos de ambos equipos. Sobre la decisión del INE de aplazar algunas actividades de la revocación de mandato, el diputado Santiago Krill dijo que la Cámara de Diputados violó los derechos políticos de la ciudadanía al no otorgar recursos para la realización de la consulta. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 74 centavos. Disculpa, por cierto, a la diputada y a todo el equipo de la diputada Teresa Jiménez, porque ya no pudimos hacer la comunicación. Nos extendimos un poco en la conversación con Santiago Krill, hablándonos de este acuerdo en Aguascalientes. Ya no pudo tomar la llamada la diputada en ese momento y tomó un vuelo, que es lo que me dicen ahora. Entonces, una disculpa, diputada, y ojalá en algún otro momento podamos platicar. A ver, Roberto, entonces me queda claro, es un asunto creo que bastante importante lo que tiene que determinar, pues quien tenga que determinarlo. Por un lado, la Corte, en este recurso que puso el INE. Por otro lado, esto que va a inconformarse ahora Morena en un rato más ante el Tribunal Electoral de la Federación, eso como un tema permanente. Entonces no es, como dices, no es una cortina de humo, no es una falsa discusión. Pero hay otro tema en el que quisiera tu opinión, e incorporar incluso también a Humberto Patiet, de cómo termina este 2021. Es un asunto del 20, del 15, del 12, del 17, quizá lo será del 22 también, el tema de la inseguridad, ¿no? Hay una nota que llamó muchísimo la atención, Proceso, la publica ayer. Hijos del Chapo Guzmán organizan posada en nombre de su papá, pese a recompensa en Estados Unidos. Dice esta nota y presenta fotografías, a ver si la podemos ver, Andrea. Durante la celebración organizada por Ovidio, Iván Archivando, Jesús Alfredo Guzmán, se rifaron 8 carros último modelo, refrigeradores, pantallas gigantes de televisión, juguetes, bocinas, bicicletas, todo tipo de enseres, y desarrolla esta información. Hay otros videos que se han estado subiendo en una cuenta de TikTok. Sofía, a ver si las vemos un poquito más adelante, sí, ¿no? Más adelante. Vemos los videos, pero Humberto, vente, ¿no? Acércate, Humberto Patiet, para poder ver el tema de inseguridad, Sofía. Sí, nada más aprovechar para comentar lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard hace un rato en la conferencia. Le preguntaron sobre esta denuncia por el tema de las armas en contra de las armeras en Estados Unidos. Dice el canciller Marcelo Ebrard que pues, la denuncia es por las prácticas de distribución, publicidad y venta de las empresas que favorecen el tráfico de armas vinculado a la violencia en México. Dice que están financiando videojuegos para fomentar la expansión del consumo de armas, las armeras. Dice el canciller, la disponibilidad de armas en México es enorme, tiene como origen primordial las prácticas negligentes y el tráfico ilícito de armas provenientes del 70% de Estados Unidos. Dice el canciller, si no reducimos la disponibilidad de armas, es casi imposible reducir la violencia. A mayor disponibilidad de armas, más homicidios y más violencia. Y el presidente pues insiste en que el tema es porque estaba muy arraigado el problema de contubernio entre autoridades y delincuencia, que por eso se dan estos altos números de violencia en algunos estados. Bueno, regresando al tema de lo del Chapo, la reportera Fanny Martínez es quien publica en su cuenta de Twitter esto del Chapo. ¿Cómo ves, Roberto? Déjame regresar un poco a lo de las armas, Manuel. El canciller tiene la intuición correcta, pero creo que la estrategia no está afinada. Es que me suena a Miguel Ángel Mancera en su administración en la Ciudad de México hablando de esta preocupación permanente, te consta, sobre el tema de la disponibilidad de armas en la Ciudad de México,
pero pues no pasó mayor cosa. El problema no es quién, digamos, estratégicamente tú puedes denunciar a las armadoras, a los que hacen las armas. O puedes optar por demandar a los distribuidores de las armas. Durante mucho tiempo se discutió, y fui partícipe de esa discusión, que en lugar de un macrojuicio contra las armadoras, había microjuicios contra los distribuidores para que aplicaran la ley. Porque tú vas, en Estados Unidos, van a incluso una feria donde venden las armas. Sí. Y les piden una identificación y se llevan una AK-47. Una AK-47, correcto. O incluso un calibre 50. Claro, sí. Lo que México debe de pedir es que, por lo menos en principio, es que las distribuidoras de armas, por supuesto en las fronteras, en los Walmarts de la frontera, es que apliquen la ley. Que no estos compradores de paja, seguramente Humberto lo conoce bien este mecanismo, gente que está, digamos, con una adicción, entra con su número de seguridad social, compra el arma y se lo entrega a un dealer, claro, a un comprador. Claro. Y ese es el que lo vende. Tiene una intuición correcta el canciller de que hay que parar el flujo de armas, pero creo que su estrategia no está bien planteada. Lo que hay que demandar son a los pequeños distribuidores. Hay más distribuidores de armas en la frontera que Walmarts y que tiendas de conveniencia. ¿Por qué? Porque por lo menos en Texas es una parte muy importante de la cultura. Claro. Tiene que ver incluso con una concepción de la ciudadanía, ¿no? Tierra, voto, arma. Digamos, en la lógica. Y la aportan habitualmente. Es un derecho político. Sí, bueno, pues lo que está pasando es que en la frontera hay muchos distribuidores de armas que no son los armadores de Vermont o que están en Washington o en algún lugar de Estados Unidos. Lo que está pasando es que están flexibilizadas las reglas de compra-venta de armas en la última milla. Te voy a dar un dato. Hay más de 9,000 o 10,000 denuncias al año de robo de armas en la frontera. Es decir, el tenedor dice, pues ya perdí mi arma, y entonces pues, denuncia. 9,000 o 10,000 denuncias significan 9,000 o 10,000 armas que pasaron de un tenedor a otro, al mercado negro. Entonces, yo creo que lo que está pasando tiene que ver con una lógica de mercado negro, Manuel. Y es, por supuesto, la causalidad de violencia está asociada a la disponibilidad de armas y disponibilidad de municiones. Hace muchos años se hizo un estudio de, pues tú puedes tener muchas armas, pero si no tienes mercado de municiones, pues no, las armas no funcionan. No funcionan. En lugar de pensar en cerrar digamos, el mercado de las armas, pensemos en las municiones. Pasan las municiones, y Humberto lo sabe bien, pasan las municiones como si fueran enseres menores. Munición me refiero a las balas, ¿eh? Entonces, creo que lo que debemos hacer es poner el énfasis en lo que está pasando en la frontera. Sale un arma de una distribuidora, de un comercio, minorista, y se cruza a la frontera, a Laredo, a Matamoros, a Ciudad Juárez, a Tijuana. Ese es el problema. Y no tiene que ver, creo yo, desde una lógica macro de vamos a poner desde un límite a los que fabrican las armas. El problema es la distribución. El problema son las fronteras porosísimas, man. Porosísimas. No, si de ellas son porosas, ¿te imaginas de vuelta? Pues las aduanas. El huachicol, el contrabando, tiene que ver con que no tenemos un control aduanero correcto, con tecnología. Pasan las armas como si fueran enseres menores, o como si fueran licuadoras, como si fueran hornitos, como si fueran autopartes.
pasan las armas así. ¿Cómo es, Humberto? Pues buenos días, Manuel, Roberto, buenos días. Sí, es el asunto de la facilidad con la que se mantiene el ingreso de las armas y de las municiones al país, y también de lo que ocurre una vez que las armas son incautadas. Ayer el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, en una larga exposición sobre los avances en materia de seguridad que hizo, ocupó parte del tiempo para presumir que durante la actual administración, los 36 meses transcurridos en comparación con los últimos 36 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, se había incrementado la incautación de armas en alrededor de 80%, con lo que tendríamos que ver un impacto en la violencia que observamos en el país. Pero también ayer se dieron a conocer las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo que podemos decir es, con datos, es esto. El gobierno está reconociendo la ocurrencia de, en lo que va de la administración de Andrés Manuel, 106.912 casos registrados de homicidio y feminicidio. Hablo del total de víctimas, 106.912. De acuerdo también con las cifras oficiales, en 72.930 de los casos se utilizó un arma de fuego para privar de la vida a la víctima. O sea, se ocupó un arma de fuego en el 68.2% de los casos. En comparación con el trienio anterior, la segunda mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron reconocidos 86.021 víctimas, tanto de homicidio doloso como de feminicidio, y 57.431 de ellas murieron por armas de fuego, es decir, el 67.7%. Disculpen la marea de números, pero lo que podemos concluir primero es de que están proporcionalmente muriendo más personas con armas de fuego durante lo que va de este gobierno que durante la segunda mitad del anterior, que fue terrible en términos de seguridad y de muchas otras cosas. Pero en la primera mitad de este gobierno se perpetran más homicidios con armas de fuego que con otras formas, y se perpetran más homicidios de cualquiera de las dos formas. ¿Qué pasa cuando el gobierno logra hacerse de una Barrett? Y es cuando logra incautarla en Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua. Yo lo he preguntado, oigan, ¿y qué pasa? ¿Cómo reacciona el crimen? Y lo que me han dicho fiscales es, lo que yo sé es que cuando el ejército incauta una Barrett, cosa que se tiene y que se debe de hacer, ese mismo día o al siguiente ocurre un secuestro de un empresario relevante en el estado y se reclaman cobros de 2 millones de pesos, de 3 millones de pesos, y sabemos que es un criterio de recuperación de pérdida de la organización criminal, en que en el mismo momento en que deja de tener un activo valioso en la confrontación con otras organizaciones criminales, como es un fusil Barrett 50, dicen, voy a levantar a tal, y con lo que me resulte, me compro 2 o me compro 3, porque en Estados Unidos el valor de un Barrett usado, hay un gran mercado de armas usadas en Estados Unidos. No solo se venden las nuevas en las ferias, en los gun shows, en las armerías, también hay mucha venta de arma usada que no pasa por los mismos controles que refería Roberto Gil con el ID que debe de llevar el ciudadano que hace la adquisición de un arma en un Walmart. En la misma estrategia con la que se le vende alcohol a menores de edad, lo mismo. Un adulto va y lo compra y se lo revende a su vez a los niños. Pero el asunto también son armas usadas, y aquí vemos lo que ocurre en el país en la proporción de asesinatos con armas. Vamos a ir a pausa, seguimos y continuamos con esto. ¿Te quedas unos minutos más? Quedo menos. Sí. Eso, muy bien. Muchas gracias ahí en la Cancillería, que nos mandaron un documento para revisar justamente sobre lo que Roberto Gil ha platicado sobre el tema de las armas. Ahorita lo revisamos de volada. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook. Volvemos. De la mañana seguimos en esta charla. Nos quedamos en el tema de las armas, por supuesto, tema importante. Y nos están pidiendo oportunidad de que pueda platicar
Alejandro Celorio, que es el titular del área jurídica de la Cancillería. Sí, ahora la llamamos con mucho gusto para argumentar por qué sí, me imagino, por qué sí con las armadoras, ¿no? Y no necesariamente con el distribuidor, que es lo que nos dice Roberto Gil. Ahora lo buscamos. Humberto, te quité la palabra al final para tirar paso. No, era únicamente de que si se ha incrementado la incautación de armas, a la vez incrementándose la cantidad de homicidios que se perpetran con estas, porcentual y absolutamente, lo que tenemos es de que hay un ingreso mucho más abundante de armas a territorio nacional, y el asunto de aduanas es un tema del gobierno federal. O sea, es ahí en donde hay una falla sostenida que se traduce en la muerte de decenas de miles de mexicanos. Pues así las cosas, mi querido Roberto. ¿Cómo cerramos el 2021 si es que lo cerramos? Pues un año verdaderamente, ¿cómo te diré? Pues con muchos sobresaltos. Yo rescataría 3 cosas del 2021. Uno, la recuperación del diálogo político. El nuevo secretario de Gobernación está haciendo un esfuerzo por el diálogo político. Y creo que hay que rescatarlo. Se nota mucho, sí. El presidente está cambiando su estrategia, no sé si sea por convencimiento o inducido por algunas cosas, pero creo que el diálogo político, que no se ha visto en 3 años. Correcto. El presidente o el secretario de Gobernación están haciendo un esfuerzo por, digamos, construir puentes de diálogo. Segundo, la sucesión adelantada. Manuel, Humberto, yo creo que el presidente destapó las corcholatas antes, mucho antes de por lo menos de lo que habíamos visto en otro sexenio. Y 3, el extravío de la oposición, también lo tengo que decir. Por más que le damos vueltas hacia dónde va las oposiciones, las institucionales, las gremiales, las políticas, sigue un extravío de alternativa en este país. Yo creo que el 21 puede pasar a la memoria colectiva como el año de la pandemia, como el año en el cual yo creo que hay un viraje de estrategia política, o por lo menos un viraje de intención política del presidente. Y también creo que es el año en el cual... Para mejorar. Yo lo veo positivamente. A ver, tantas veces criticamos al gobierno, pero de repente hay buenas noticias. Bien, para precisar, o sea, sí. cuando a ver, Manuel, cuando el gobierno habla con las oposiciones, pues la política es eso, es diálogo, es encuentro, es interlocución. No solamente es conflicto, o mejor dicho, la política es la alternativa al conflicto. Al conflicto, claro. Cuando tú ves a un secretario de Gobernación que sienta a la mesa a tirios y troyanos, que distiende los ambientes. Exacto, que distensa. Que ese creo que es la clave del juego. En un contexto muy complicado. Y ojalá sea la tendencia de este gobierno. Ojalá sea la tendencia de esta nueva etapa en la administración. No sé si sea por necesidad política, no sé si están viendo unos datos, no sé si el presidente está en su contexto de encuestas viendo algo que no estamos viendo, pero es una buena noticia que el país tenga diálogo político. Porque ninguno de los partidos políticos, no podemos monopolizar el quehacer ni la posibilidad de hacer. Que el gobierno hable es una buena noticia. Un gobierno que además tenía condiciones hegemónicas. Y 22, con eso sí, para terminar el año. Un año muy complicado, 6 elecciones, un año muy complicado para las oposiciones. Veo que Morena le puede ir muy bien. A ver, entonces nada más cerramos luego el corte. 2022. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
de la mañana con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Le agradezco a Alejandro Celorio, es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos toma esta llamada. Nos manifestaba al equipo del canciller Marcelo Ebrard esta inquietud a partir de lo que Roberto Gil nos estaba platicando hace un momento, sobre lo que además hoy reiteró el canciller Marcelo Ebrard en estas acciones recientes de la política exterior en materia de combate al tráfico de armas, sobre cómo, pues sí, continúa esta impunidad de que llegan las armas, este tráfico negro de armas al país, que contribuyen a pues financiar de alguna forma con estos instrumentos a los grupos delincuenciales y generan pues la alta violencia que vemos en el país. Pues quizá como respuesta hoy le tocó al canciller participar en estos números que pues no le vienen bien al gobierno federal cuando se ponen vis a vis con la última parte de la administración del presidente, o mejor dicho, la segunda parte de la administración del presidente Peña Nieto, en el número de homicidios dolosos, más feminicidios, decíamos nosotros, versus los 3 primeros años de la administración del presidente López Obrador, pues casi 30,000 más, ¿no? Casi 30,000 más. Y bueno, pues evidentemente el gobierno hace su parte intentando explicar las razones de estos hechos. Y decía Roberto Gil hace un rato, en esta estrategia de demandar a las grandes, a las armadoras, a las grandes productoras de armas, pues valdría la pena pensar por qué no a los distribuidores de las armas, por ejemplo Walmart, por ejemplo las ferias de las armas. Hay otras tiendas incluso que no están necesariamente en la frontera, pero sí, por ejemplo en Texas, donde usted quiere comprar una casa de campaña, quizás hasta un yate, pero tiene un arsenal de armas y también se puede llevar su AK-47. Alejandro, gracias por tomar la llamada, buen día. Buen día, Manuel, muchas gracias. Pues sí, escuchaba al maestro Gil Suárez, a quien saludo con mucho cariño. Aquí anda, sí, muchas gracias. Con mucha atención sobre lo que hace años se exploró, poder demandar a los puntos de venta. La cuestión aquí, después de 2 años de estudio y de análisis profundo, es que demandar a cientos o miles de puntos de venta en la frontera, uno pues sería ocioso, porque serían demandas pues por una cuantía pequeñita, y otro pues nos distraería muchísimo, porque pues hay que llevar todos los juicios hasta su conclusión. Esto es apelación, quizás a la siguiente instancia y demás. ¿Qué estamos haciendo? La estrategia del canciller Ebrard es dirigirnos al origen del flujo de armas, señalando, como lo dijo esta mañana, demandarlos por las prácticas negligentes en su comercio y distribución de armas. Sí, pudimos haber demandado a los últimos puntos de venta, pero también podemos, como lo estamos haciendo, al origen de donde surgen no solo las armas en su fabricación, sino las decisiones de comercialización, las decisiones de no monitorear a su línea de distribución de armas y las decisiones de no sancionar a aquellos distribuidores de puntos de venta que claramente están facilitando el tráfico ilícito de armas. Estamos hablando de 500,000 de armas al año que entran a México desde los Estados Unidos de manera ilícita. Entonces, este esfuerzo que está reconocido ya a nivel mundial, incluso el canciller y el gobierno de México están nominados como persona del año por la Organización de Control de Armas en Washington, D.C., pues es un litigio estratégico que sí construye sobre lo que ya otros gobiernos habían pensado, pero con un ángulo diferente, yéndonos al origen de este flujo de armas ilícito. Ahora, esta manera de verlo, efectivamente, yendo al origen, como dice el consejero, ¿no le daría una especie de salida? Y me imagino que es mucho más complejo en el litigio, pero ¿no les daría una especie de salida precisamente a las armadoras diciendo, bueno, pues yo cumplo una de las enmiendas importantes en los Estados Unidos fundamentales al derecho de tener una arma, ya no es mi obligación certificar que el distribuidor final se la venda a, como decía Roberto Gil, a un dependiente de drogas que además va con su dealer y se le entrega quizá como pago, quizá como lo que como lo que usted quiera, y llega a México y mata personas? ¿No sería esta una especie como de salida? Es curioso, incluso las empresas demandadas responden así de alguna manera a la acusación que le hacemos nosotros ante la Corte. Dicen ellos, ¿yo qué culpa tengo? Y ahí radica el concepto de negligencia. Según la legislación estadounidense y otros sistemas jurídicos, pues la negligencia es la falta de cuidado o falta de previsión de que una acción u omisión, ¿no?, lo que están haciendo las empresas, cause un daño a otros. ¿En qué radica la falta de previsión de estas empresas? Las empresas saben que están fabricando un instrumento que mata y lesiona, y saben que sus productos están en México y que ingresan de manera ilícita. Saben que se venden a compradores de paja. Se venden de manera múltiple, 5 o 10 armas al mismo tiempo. Saben que se están vendiendo a personas con antecedentes penales. Y aún sabiendo,
continúan vendiendo estas armas y fabricando estas armas y distribuyéndolas de una forma que permite 1,5 millón de armas entrando de manera ilícita a México. Esa es la clave, la negligencia. No los estamos demandando, no estamos demandando contra la segunda enmienda, no estamos pidiendo que dejen de vender. Lo que estamos pidiendo es que si van a comerciar armas, que lo hagan con el cuidado debido, con la debida diligencia para evitar que su producto entre de manera ilícita a México, donde no tendría que existir este tipo de armas. En México tenemos una tienda administrada por la Sedena. Y en Estados Unidos pues hay miles de tiendas y lo hacen de manera negligente, pues facilitan la compra de sus productos y después el ingreso ilegal a nuestro país. Y que ya veíamos que son realmente pues pocos, ¿no? De acuerdo con los datos de una tarjeta que nos hicieron favor de llegar, pues unos 50 permisos al año otorga esta armería de la Secretaría de Defensa Nacional, súper contados, ¿no? O sea, muy verificables. Y además con un calibraje muy reducido. O sea, le pongo un ejemplo, la Colt 38, el calibre más alto de ese revólver es 38. La Super 38, que la empresa en particular fabrica con nombres como Jefe de Jefes, El Narco, con leyendas de Zapata, esa es una Super 38. Esa arma no se puede vender en México a particulares, pero sí se vende en Estados Unidos, se diseña y se publicita para un mercado que evidentemente está en México. Correcto. Pues muchísimas gracias por esta explicación, este detalle, Alejandro, muy amable, Alejandro Celorio. Gracias por la oportunidad de complementar lo que decía el maestro Ángel. Muy amable, gracias, consultor jurídico de la Cancillería. Pues ahí está, Roberto, la explicación, ¿no? Que tiene su sustento. Y insisto, la intuición es correcta. Correcto, sí. El litigio estratégico es relevante. No es menor que se plantee... No lo hacen a un lado lo que dices. No es menor que se plantee desde las relaciones internacionales, desde la Cancillería se plantea un litigio estratégico. Yo creo que tiene mucha relevancia y además... le pega en la médula de la violencia. Es la disponibilidad de armas. Correcto. Tenemos ese elefante en la sala desde hace muchos años, Manuel. ¿Por qué hay violencia? Pues porque hay disponibilidad de armas. Correcto. Porque el modelo del crimen organizado cambió. No solamente ahora disponen de efectivos, sino regresan armas, y sobre todo a partir de 2004, cuando se levantó la prohibición de venta de armas de asalto al público. Tiene razón el canciller en plantear esto, no solamente en términos de relación bilateral, sino también en términos de litigio estratégico. Yo lo que creo es que el camino es mucho más largo de demandar a las armadoras, a los que fabrican las armas que se van a Irak, Afganistán, que se venden en los ejércitos. Yo creo que el camino era más corto, claro. Pues nada más combatiendo la distribución, con que apliquen la ley en la frontera, con que no haya compradores de paja, hombre. Yo creo que es más sencillo. Y sobre todo, hay una diferencia entre hacer un planteamiento litigioso entre países y hacerlo desde víctimas. Lo platicamos hace un momento en la pausa. Sí. Una víctima, un militar, una enfermera, un doctor, un policía local, que se plantee en un juicio estratégico apoyado por el gobierno mexicano, donde le pegues en el bolsillo, no a las armadoras, son muy grandotas, a los distribuidores, a esos que flexibilizan las reglas a discreción, que no les importa aplicar la ley y que ponen un arma a un adicto o que ponen el arma en el mercado negro. Creo que la intuición, y subrayo. Sí. La intuición del canciller es correcta. La decisión del canciller es correcta, creo, y difiero de la estrategia. Pues ¿por qué te pones a pelear con las armadoras que tienen un lobby brutal en Washington? Mejor donde tienes víctimas. Ya vimos, por lo que entendí, creo que el tema es tiempo, ¿no? El tema es tiempo, fundamentalmente tiempo, y por eso esta estrategia. Roberto, pues dejamos el 22 para el 22. ¿No? 22 para el 22. Nos vemos en enero. Gracias, Roberto Gil. Buenas tardes, Sofía. Pausa. Estamos por la mañana. No le cambie. Nos quedó pendiente un trabajo que sobre el fentanilo tiene listo Humberto Petit. Vamos a ponerlo mañana para, pues por cuestiones de tiempo, brindarle
el tiempo pues necesario para escucharlo en este recorrido de todo lo que es la importancia del fentanilo, además la experiencia que ha tenido en los recorridos que durante el año ha estado haciendo a diferentes puntos de la República. A ver, Sofía, noticias. Noticias, anuncio también para la gente que va a estar por ahí, por esa zona, importante, esta mañana en Asamblea Permanente los delegados sindicales del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México resolvieron suspender la impartición de justicia en la capital del país y llamar a los 8,000 trabajadores de base del Poder Judicial de la Ciudad de México, agrupados en este sindicato que pertenece a la FETSE, a realizar mitin, marcha y paro de labores a partir de hoy a las 11 horas en los más de 15 centros de trabajo. O sea, no hay juzgados. No va a haber juzgados a partir de las 11 de la mañana. Además hay un mitin y hay una marcha. La concentración y el cierre de calles va a ser a partir de las 11 de la mañana en Avenida Niños Héroes y Doctor La Vista, que es justamente donde está la zona de juzgados. Y la colonia de los doctores. Ahí en la colonia de doctores. Y la razón de esta movilización es que la autoridad no ha pagado sus prestaciones económicas, aguinaldos, vales de fin de año y pago de la segunda quincena de diciembre, según informa el líder de este sindicato. Incluso desde la semana pasada había ahí algunos reportes, algunas quejas de que les entregaron unas tarjetas de vales, pero no le habían pagado a la empresa, entonces la empresa de vales inhabilitó estas tarjetas. A mí me dieron 200 pesos de vales, pero como la empresa no le pagó, el Poder Judicial no le pasó al proveedor, no puedo usar la tarjeta porque tengo mi me la tarjeta, pero no 200 pesos. Justamente. Qué hijos. Entonces, por todas esas, y además ya vemos que les deben también aguinaldos y les deben la segunda quincena de diciembre. ¿A qué hora va a ser esto? A partir de las 11 de la mañana es la concentración y el cierre de calles y están llamando a paro de labores. Bueno, pues atención ahí a nuestros compañeros de Grupo Fórmula, quizá Javier Navarro, que es el que le toca cubrir todas estas marchas, o quien disponga Grupo Fórmula, pues ahí está otra, ¿no? A las 11 de la mañana. Ahí está otra. Y en la zona de juzgados, ¿no? Donde además los días acá, supongo que en su ciudad, donde usted nos recibe, también ha habido incremento en el tráfico, movimiento por estas fechas. Pues aquí en la Ciudad de México vuelven los comentarios que hacía mucho tiempo no escuchábamos y la verdad que decía, qué mal, que pase, si usted se queda metido en el tráfico. No está mal escucharlo después de lo que hemos estado viviendo. Horrible, el tráfico horrible por momentos en diferentes horas del día, ¿no? Horrible. Horrible, sí, en la tarde, las tardes, sobre todo cerca de los centros comerciales, sí, pero pues, sí, se pone es una locura, la verdad. En fin, no es queja, simplemente es comentario, pero entonces a eso le sumamos esta manifestación ahí en la zona de los doctores. ¿Qué más? Nos quedamos pendientes con los videos de esta posada, de esto que se dice que fue una posada de los hijos del Chapo, de la familia de Joaquín Guzmán Loera. Está en TikTok, vamos a ver si podemos ver un usuario en TikTok que se llama Nada Real _, subió videos a su cuenta de TikTok. Sí, son estos que estamos viendo. Son los únicos videos que tiene, son de hace 3 días. Tiene una serie, sí, tienen audio. Es prácticamente como un concierto, como una fiesta de pueblo, más bien. Vemos ahí mesas y a ver si vemos más adelante. Ahí vemos, por ejemplo, a un grupo que trae ya una gorra que trae las siglas, dice JGL, de Joaquín Guzmán Loera. Bien, pero creo que fue en medio de 2 sindicaturas. O sea, literalmente es un pueblo, es en medio de 2 sindicaturas donde se habría dado esta y vemos reunión. Por ahí, hay una imagen que se ven incluso unos coches con unos moños, que es lo que dicen que habrían sido de rifa, de lo de regalos. Y el usuario que compartió estos videos usa los hashtags JGL, Sinaloa, Chapiza, Chapitos. Esos son algunos de los hashtags y por ahí anda, la gorra con las siglas que dice JGL de un lado, del otro lado también dice la Chapiza, me parece. No, bueno, televisión, de refrigeradores son lo de menos, regalos, muñecas, etcétera, ¿no? Algo que no es necesariamente nuevo en lo que pues tradicionalmente se reporta, han hecho pues en Día de Reyes. Ahora vemos que en posadas. Día del Niño también. Día del Niño, ¿no? Sobre todo en esas fechas, pues que se relaciona con la familia de Joaquín Guzmán Loera. Ahí está una gorra, JGL, detrás dice la Chapiza, Loera, esa gorra. ¿No? Entonces, bueno, pues ahora sí que si se dio o no se dio, pues ahí está esto que parece relacionado precisamente con la familia de Joaquín Guzmán Loera. Bueno, saludamos, cambio de tema, a Rosaelda Villalobos. Ella es doctora, titular de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Manuel, a tus órdenes. Pues hemos estado hablando del tema de las armas, del tema de las drogas, del tema pues de la incidencia delictiva. Parte de estas consecuencias en alguna vertiente tiene que ver con el asunto de la drogadicción. Hay una campaña fuerte de parte del gobierno federal permanente que tiene que ver con el pues tratar de evitar de alguna u otra forma el uso de drogas. Yo diría, a como dé lugar, transmitir ese mensaje. Ustedes adoptaron allá en Guanajuato un sistema que nos genera mucha curiosidad, un sistema que se llama un programa Planet Youth, que es de origen islandés, que tiene, de acuerdo con lo que hemos visto de Islandia, pues un alto éxito. ¿En qué consiste, doctora? Sí, así es, Manuel. Pues mira, el gobernador del estado es un gobernador muy joven, muy visionario, que ha tenido a bien identificar las mejores prácticas para prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Es así que, bueno, pues en Islandia y en Europa se tiene esta iniciativa que se denomina Planet Youth, que está en más de 32 países y que lo que se traspola en este caso a México y a Guanajuato es una metodología con evidencia científica. Tú sabes que todo método conlleva como una acción, una investigación, y en ese sentido lo que estamos traspolando en Guanajuato es una metodología que permite, a través de una serie de pasos y de procesos guía y de 3 pilares de éxito que tienen mucho que ver con la participación social, con el trabajo comunitario, con ir generando evidencia, tener un diagnóstico local y por cada una de las escuelas. Esto nos permitirá ir tomando decisiones pues de manera local en cada una de las municipios y en cada una de las áreas para con ello, bueno, pues abonar a la prevención. Este proyecto es un proyecto que es a largo plazo, no genera resultados inmediatos. La prevención no se mide de manera inmediata. Sin embargo, vamos dando pasos muy firmes, toda vez que de manera muy contundente empezamos con un diagnóstico en cada municipio, en las escuelas, identificamos las condiciones de juventud y bienestar de los jóvenes y a través de ello se hace toda una intervención comunitaria muy específica. Ahora, el ADN, ¿cuál es? Digo, entiendo bien, doctora, cuando nos dice ubicamos la necesidad o el efecto, mejor dicho, en cada uno de los municipios, cerca de las escuelas. Lo hemos visto a veces que si en etiquetas viene la droga, que si en los dulces viene la droga, que si en la distribución directa ya creo que muy abierta y el consumo abierto, ofreciéndoselo a los menores, después se le genera ya una adicción. Pero, ¿cuál sería la esencia para intervenir y empezar a corregir, doctora? Sí, así es. Mira, la esencia es que se genere una comunidad de adultos que permita tener mejores condiciones de los niños, las niñas y los adolescentes. Esto no es una estrategia que va dirigida a los adolescentes para que tomen decisiones cuando tienen cuando tienen un entorno adverso. Es el ADN, como tú lo dices, el GID está en que los adultos cuidemos de nuestros hijos, hijas, y si no hay adultos o padres o madres o tutores que cuiden de estos niños, generar esta comunidad de adultos a través de las políticas públicas que beneficie a los niños, niñas y adolescentes, definitivamente. El tema muchas veces en los padres, en las madres, es la negación, doctora, ¿no? Eso no lo hace mi hija no consume, no, mi hijo no consume, no pasa por ahí, pero de repente todo el mundo lo sabe, menos los papás, o no lo quieren aceptar. Así es. Sí, así es, Manuel. Definitivamente el tema del consumo, hoy sabemos que la droga de inicio son drogas legales como el alcohol y el tabaco. Así es. Seguido de marihuana, inhalables, consumo de cristal y bueno, lamentablemente la droga de impacto para Guanajuato sigue siendo el cristal, seguido de la marihuana, el alcohol, el tabaco. Y bueno, pues como tú lo dices, creo que aquí debe haber un trabajo de los padres, de las madres, de los adultos y de la comunidad, porque lo que pasa, Manuel, es que ¿qué está sucediendo cuando niños y niñas de 9 años, de 7 años, de 12 años, la edad promedio de inicio en el consumo son 13 años? Los menores no deberían de estar consumiendo bebidas alcohólicas, es un delito vender bebidas alcohólicas, es un delito vender tabaco. Entonces, estamos haciendo una serie de acciones de manera muy contundente. Este es un modelo como ecológico, tiene que ver con muchas aristas, desde la fiscalización, la regulación, el trabajo con los padres y este trabajo muy importante que va desde la comunidad para resolver la problemática hasta la autoridad, porque si seguimos haciendo acciones de arriba para abajo, desde las instituciones a la población, es complicado, es complejo. Negar que existe el consumo no lo podemos hacer,
pero también las campañas que están prohibiendo el consumo no son funcionales. Entonces hay que ir a las causas de las causas que generan este consumo de drogas. Y finalmente, bueno, pues las causas de las causas están en su entorno, ¿no? Es correcto, el entorno. Y me da la impresión, doctora, por lo que le escuchamos, que es una especie como de regeneración del tejido social que tanto hemos escuchado en los últimos años. Así es. Se escucha muy trillado, Manuel, decir regeneración o reconstrucción del tejido social, pero es esto, es trabajar desde la familia, la persona, la familia, y la comunidad para generar mejores cosas. Déjame interrumpirla, doctora, porque se nos viene la pausa. ¿Podemos brincar el corte comercial y redondeamos luego el corte, por favor? Perfecto, claro que sí. Gracias. Estamos platicando con la doctora Rosalda Villalobos Ugalde, titular de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:40 por la mañana, esta es la información. Se han identificado 23 muestras de Omicron en México, todos ellos con síntomas leves y ninguno requirió hospitalización por cuestiones de salud. El primer caso se hospitalizó de manera voluntaria y no contagió a ninguno de sus contactos y ya está sano. Aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijo que el 70% de los casos de Omicron detectados en el país no contaban con esquema de vacunación. De acuerdo con el portal de noticias de Breaker News, está previsto que el general Eduardo León Trawitz solicite libertad bajo fianza mañana en audiencia ante la Suprema Corte de British Columbia en Canadá. De acuerdo con este medio, un portavoz del Departamento de Justicia de Canadá citó razones de seguridad para no decir dónde está detenido el general. León Trawitz ocupó el cargo de subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex en el periodo de Peña Nieto. Si el INE no quiere hacer la consulta de revocación de mandato, la ciudadanía podría organizarse para hacerla, pero hay que esperar a que el Tribunal Electoral y la Corte resuelvan. Yo creo que sí se va a llevar a cabo, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que lo que hizo el INE son tácticas dilatorias poco serias. Hoy vamos a presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del acuerdo que aprobaron 6 consejeros con el falso argumento de no contar con presupuesto, aseguró por la mañana Mario Rafael Yergo, diputado federal y representante de Morena ante el Consejo General del INE. En el acuerdo de unidad entre Tere Jiménez y Toño Martín del Campo ganaron todos, ganó el PAN y va a ganar Aguascalientes, aseguró por la mañana Santiago Krill, presidente de la Comisión Política del PAN y diputado federal. Dijo que fue un convenio complejo y platicaron varios días para llegar a un acuerdo entre los liderazgos de ambos equipos. Sobre la decisión del INE de aplazar algunas actividades de la revocación de mandato, el diputado Santiago Krill dijo que la Cámara de Diputados violó los derechos políticos de la ciudadanía al no otorgar recursos para la realización de la consulta. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 72 centavos. Y terminamos esta charla con la doctora Rosalda Villalobos Ugalde, titular de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, a propósito de este programa que se llama Planet Youth, de origen islandés, que nos ha explicado, pues es un programa, digamos, que reparte responsabilidades, que pide el apoyo y supervisión, fundamentalmente la participación de los padres, madres de familia en problemas de drogadicción, sobre todo para menores. Nos dice ahí casos severos donde desde los 9 años se están registrando temas de algún tipo de droga, particularmente en Guanajuato el consumo de cristal, de la marihuana, por supuesto del tabaco, drogas legales, como dice, pues el tabaco y el alcohol, que tampoco está ayudando en general a nuestro país por el gran consumo que tienen jóvenes, muy jóvenes, personas con congestiones alcohólicas por ese altísimo consumo. Y una responsabilidad de todos, doctora, para cerrar esta idea, responsabilidad de todos en esta insistente idea, quizá un poco desgastada y malentendida ya, de lo que es la regeneración del tejido social, que da frutos, que da resultados. ¿En cuánto tiempo, doctora? Así es, mira, esta metodología estamos iniciando con una puesta en marcha de 5 años de manera inicial. En Islandia
y en otros países de Europa llevan 15, 20 años. Así es. Y a través de ello han identificado una disminución del consumo. Es decir, si tú trabajas en los factores de protección, seguramente ellos dicen, pues vas a disminuir los factores de riesgo indudablemente, ¿no? Entonces, correcto. Es una metodología que vamos de manera inicial a 5 años. En el año 1, 3 y 5 se encuesta. En el año 1 al 5 se realiza planes de acción, planes de intervención comunitaria y se realiza con una metodología, pues en realidad basada en la práctica. Correcto. Aquí con la garantía de que pues un gobierno posterior al actual, al del gobernador Diego Sinue Rodríguez, pues lo pueda continuar, ¿no? Lo pueda seguir. Sí, así es. Creo que lamentablemente el cambio de administraciones a veces disminuye las acciones que se están haciendo en alguna estrategia. Afortunadamente para Guanajuato ha quedado como un decreto, un acuerdo gubernativo. Esta metodología se ha aprobado ya un acuerdo gubernativo. Esperamos que también esto pueda dar soporte para el seguimiento. Ojalá. Muchísimas gracias por esta explicación, doctora, y mucha suerte con el programa. Muchísimas gracias, excelente día. Igualmente, buen día, doctora. Muchísimas gracias, Rosalda Villalobos, titular de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Bueno, pues ya salió el peine sobre el tema de la posada organizada por, y relacionada con la familia de Joaquín Guzmán Loera. Veíamos las imágenes, Sofía, y salían más videos, pero hay que estar tranquilos, ya lo resuelve el tema la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. ¿Qué dice? Dice la Secretaría de Seguridad Pública, respecto a información que circula en redes sociales sobre un supuesto evento reciente en Sinaloa, es falso. Dichas imágenes corresponden a un evento suscitado el 17 de diciembre del año 2020, en el que autoridades de los 3 órdenes de gobierno realizaron un operativo. Pero fíjese, es falso que sea reciente. No es falso que se haya llevado a cabo. Sí se llevó a cabo, tranquilos todos, pero se llevó a cabo realizó un operativo 17 de diciembre de hace 2 años. Del año pasado, perdón. Un operativo, suponemos que para ver si detenían a alguien o para cuidar a los que andaban en la posada o para qué era el operativo, pero bueno, los 3 órdenes de gobierno realizaron un operativo y es del año pasado, no se preocupen. Pero sí se llevó a cabo, nada de que es falso el nombre del evento, sí se llevó a cabo. Lo que es falso es que haya sido el sábado o el viernes de la semana pasada. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios. Dice la doctora Lorian Jiménez Fibi, pues sí, pues es natural, está hablando del tema Omicron. Dice, no tengo paciencia con los que llevan 3 semanas empujando discursos infundados de que Omicron es leve. A ver a quién le suena. Y que ahora tratan de corregir alertando de su gravedad, porque ya tenemos 23 casos. Empujando discurso falso para no perder seguidores, poniendo vidas en riesgo. Sorry, pero no tengo paciencia alguna con eso. Ay, doctora, pues hay quienes hace como 18 meses por lo menos ya no entendemos a ese señor en particular que está usted refiriendo. Bueno, el Estado de México está aplicando a partir de hoy segundas dosis a menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad o factor en riesgo. Está llamando a las personas, a estos pequeños, a estos menores que lo hicieron ya en su primera dosis, 22, 23 de diciembre, y algunos 21 al 23. Tiene que ponerse ahí en contacto, pues fundamentalmente con su unidad médica, ¿no? En Atlacomulco, Jilotepec, Jocotitlán, Tejupilco, Toluca, fundamentalmente Valle de Bravo, Cuautitlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Ecatepec, Coacalco, Zumpango, Nezahualcóyotl, La Paz, San Martín de las Pirámides, Texcoco, Chimalhuacán, Chalco, por leer algunos de los municipios que mayor cantidad de personas tienen, Iztapaluca, Meca, en fin. Pónganse atención porque en algunos van del 21 al 23, en otros solamente es de 22 a 23 y algunos solamente el 23. Bueno, antes de irnos con Enrique Buraca, Andrea Meraz, estás en la casa del peregrino. ¿Qué encuentras por ahí? Están los migrantes. Andrea, buen día. Muy buenos días, Manuel. Pues por segundo día consecutivo, esta caravana migrante integrada por al menos 500 personas va a ir a las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración para recibir el la visa humanitaria expediente ICURP que les da legalidad de nuestro país. La situación, Manuel, es que el día de ayer se entregaron únicamente 37 tarjetas, situación pues que molesta a la caravana porque son pocos los trámites, sobre todo por la cantidad de personas. A este paso tardaría 17 días en obtener todos los papeles en regla. Se están solicitando que sea más número de personas con niños, con familias, que puedan ingresar a las oficinas centrales para que el día de hoy pues tengan este trámite migratorio, Manuel. Y también pues platicarte que pues todavía por parte de la autoridad no se ha definido cuántas serían el día de hoy. Se hablan de 50, pero que no han aceptado todavía todos los migrantes en
enlistar. Estamos pues a pocos minutos de ir a las oficinas de migración, Manuel. Bueno, pues atentos. Gracias, Andrea. Hasta luego, buen día. Buen día. Enrique Borek, buen día. ¿Cómo están? Buenos días, los saludo con mucho gusto. Pues vamos a platicar acerca de lo que sucedió el día de ayer en la final de la Liga Femenil, de la Liga MX Femenil. Arriba Monterrey. Ha ido cobrando fuerza de manera importante, y sobre todo cuando se trata de Tigres y también de Monterrey, que se han repartido los títulos en los últimos 5 torneos. Y bueno, pues evidentemente el día de ayer el estadio de Monterrey estaba a reventar. El partido de ida finaliza 2-2, ayer terminan 0-0, se van a los penaltis y finalmente las Rayadas se imponen por marcador de 3-1. Monterrey tiene su segundo título, anteriormente habían logrado el de la Apertura 2019. Para Tigres es su tercer subtítulo, ya tiene 4 campeonatos, es el equipo que más los ha obtenido y como mencionaba, entre las dos escuadras han ganado los últimos 5 títulos. Y pues también a destacar que Eva Espejo se convierte en la primera técnico que gana un título en la Liga Femenil, algo que me parece también de relevancia. Eso. Oye, voy a una de antier. ¿Qué te pareció mis Santos de Nueva Orleans? Pues la verdad, fíjate que Nueva Orleans le tiene tomada la medida a los Bucaneros de Tampa Bay. Concretamente a Brady, ¿no? Bueno, sí, sí, claro. Les han ganado infinidad de partidos de manera consecutiva y además, aunque se metían con esa marca de 7-7 dentro de la posibilidad de estar en la postemporada, con el triunfo el día de ayer de Minnesota sobre Chicago, los tumbaron de un sitio de comodín. Pero de cualquier manera, ahí están los Santos de Nueva Orleans, que son un auténtico hospital. Y sí, por supuesto, les va a alcanzar porque mira, viene Miami lleva 6 victorias seguidas. Sí, y cierran con con Atlanta. Atlanta a veces juega muy bien, ya juega muy mal. Horroroso, ¿no? Sí. Pero ¿alcanzará comodín o ya no? Pues es que, o sea, depende de ellos, pero también de los demás. No, bueno, tú sabes mejor que eso. Contéstame algo serio. Yo creo que está complicado, Solo Dios lo sabe. Dime, Solo Dios lo sabe. Eso, ¿no? Es que en este momento estás hablando de posibilidad de comodines de Carneros, de San Francisco, de los Vikingos de Minnesota. ¿No? Que todos ellos están por encima de los Santos de Nueva Orleans en este instante. Yo preferiría que no pasaran para no ser más ridículos, pero bueno. No, bueno, ahí van. Están haciendo mucho más de lo que se esperaba, la verdad. Eso sí. Y además, Enrique, entra un factor que habría que tomar en cuenta, que es el tema de los casos de COVID, ¿no? Que se les está llenando a los equipos. Que ayer los Browns le hicieron bien a pesar de los muchos casos que tenían, pero pues es algo completamente, que no depende de ti. De repente se te enferma uno de tus jugadores, o 20 o 30 como les ha pasado, ¿no? La semana pasada fueron más de 100 casos. El día de ayer se reportaron 47 casos, o sea, iniciando la semana. Y justamente por ese motivo es que el partido de los Browns en contra de los Raiders, que se iba a jugar el sábado, lo pasaron para el día de ayer. Y por ello es que el día de hoy tenemos 2 partidos, porque tanto los Carneros como Washington tenían una enorme cantidad de casos de coronavirus. Y bueno, el partido de Seattle en contra de Carneros va a ser a las 6 de la tarde, al igual que el partido de Washington en contra de Filadelfia, que está realmente interesante. Ya que hablabas acerca de esto de la NFL, el día de ayer, los Browns con su tercer quarterback, porque Baker Mayfield, coronavirus. Case Keenum, el suplente, coronavirus. Tuvieron que ir con Nick Mullins, que había iniciado 16 partidos para San Francisco entre 2018 y 2020. Lo acaban de firmar. ¿Quién? Pues tú, vente. Y estuvo cerca de llevar a la victoria el equipo de los Browns de Cleveland. De hecho, vino un gol de campo ya al final con el reloj en ceros y los Raiders se llevan la victoria 16-14. Y Las Vegas está a un juego nada más de Indianápolis, Cargadores y Búfalo, que tienen en este momento los comodines en la Conferencia Americana. Y el otro partido, como mencionaba, Minnesota le gana 17-9 a los Osos de Chicago. Minnesota ahora con 7-7 es el tercer comodín de la Conferencia Nacional, pero todavía quedan 3 partidos. Es una campaña ahora a 17 juegos a desarrollarse en 18 semanas. También comentarles acerca de, regresando al fútbol, lo del señor Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y es que la cuestión de la avaricia no tiene límites dentro de la FIFA. Esta cuestión que están buscando que haya un mundial de fútbol cada 2 años. Dice, bueno, si en este momento hiciéramos una votación, estoy seguro que tenemos una mayoría mundial para un torneo bianual. Pero con esto obviamente le das en la torre a los torneos, o sea, en Europa, que son los que
se están oponiendo más a esto, Sudamérica también, le hacen la torre a la Champions, le hacen la torre a la Copa Libertadores, le hacen la torre a qué es lo que va a pasar con las eliminatorias. Ahora inclusive para el Mundial a partir del 2026 van a ser 48 los países que van a ir. Un Mundial cada 2 años va a chocar también con Juegos Olímpicos, y la gente del Comité Olímpico Nacional ya dijo, ¿saben qué? Si es así, olvídense del fútbol en los Juegos Olímpicos. ¿Para qué? Entonces, dice Infantino, obviamente está tratando, pues, a base de billetazos, no sé qué se rompió. Fui yo. A base de billetazos, pues está tratando de atraer asociaciones, ¿no? Y, no sé, países africanos, caribeños, pues dicen, sí, venga más dinero. Me empieza a preocupar México. Empieza a preocupar México. Pues mira, ahí está en la CONCACAF y la CONCACAF dice, sí, vamos. Y lo que pasa es que... una de esas así logramos pasar del quinto partido. Justo, exactamente. Se van a ir algunos equipos y pues van a dar chance a que más... Pero imagínate un mundial, digo, si se da esto, sin Alemania, sin Francia, sin Inglaterra, pero con sin México, Brasil. No, que se lo imagine Argentina. el señor Infantino, que piense en esas cosas, más allá de su... El señor está pensando en que dice otro mundial cada 2 años, nos va a reportar $4.400 millones extra a la FIFA. Pero, pues, ¿qué es lo que dicen los de las ligas europeas? Dicen, ¿saben qué? Nosotros, entre nuestros torneos locales y la Champions y la Euro, que también se vería desde luego afectada, ellos estarían perdiendo, se calcula, alrededor de $8.000 millones por derechos de televisión y de taquillas. Es que da por sentado este señor Infantino que los mundiales serían tal cual como han sido cada 4 años, y yo creo que no va a ser así. Yo creo que no va a seguir siendo así. cada 4 años, pero pues el señor dice, ¿dónde está la lana? ¿No? Hoy, por cierto, Rafael Nadal dio positivo a coronavirus. Sí, a ver si va la vía Isco también acaba de dar positivo. ¿Quién? Por Isco. ¿Sí? Isco del Real Madrid. Uno más. Entérese, compañero. Muy bien, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Manuel. Gracias a todo el Buena tarde. equipo, gracias a todo el staff. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes para todos. Gracias. Es que ya sabes, ahí está en todos los horarios. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se queda con Javier Poza, se queda en la señal del Grupo Fórmula. Mañana nos vemos y nos escuchamos en punto a las 7 de la mañana. Tenga usted buen martes. Que le vaya muy bien. Grupo Fórmula.